Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Carlos y soy representante de ventas. Me la paso manejando de ciudad en ciudad, a veces más de 8 horas seguidas. Me gusta estar en movimiento, pero esa vez me hubiera gustado quedarme en casa. Esa noche ya era tarde, como las 9:30. Venía desde Guadalajara hacia León por la carretera libre, porque mi jefe no me autorizó viáticos para la de cuota. El tramo después de San Juan de los Lagos es oscuro, solitario, nada más que tráilers de vez en cuando, y alguna que otra camioneta vieja. Iba bien, algo cansado, pero dentro de lo normal, tenía buena música. Había tomado café en una gasolinera, y mi coche no me daba problemas, hasta que vi un letrero amarillo que decía desvío temporal, obra en la vía, y flechas apuntando hacia una carretera más estrecha a la derecha. No lo dudé. Estaba seguro de haber pasado por ahí antes alguna vez. Total, era solo un desvío, pensé. Pero después de unos 5 minutos ya no me sonaba nada. No había señales, ni luces, ni siquiera señal en el celular. Era puro monte, árboles a los lados, y una carretera mal pintada. Pensé en regresar, pero no había espacio para dar vuelta, y tampoco quería quedarme parado en medio de la nada. Seguí unos 10 minutos más. Vi una luz adelante como de una casa o una tienda. Me alivió un poco. Cuando llegué era una especie de tiendita pequeña con un foco colgado afuera. Me detuve a estirar las piernas y preguntarle a alguien si iba bien. Bajé del coche y entré. No había nadie, ni un solo ruido. Toqué la campanita del mostrador. Esperé nada. Me asomé detrás del mostrador. Todo estaba limpio, pero con polvo, como si nadie hubiera estado ahí en días. Me dio mala espina. Salí y me subí al coche. Justo cuando arrancaba, vi a un señor parado a unos metros del coche, alto, con sombrero, quieto. No se movía, solo me miraba. Me dio un escalofrío, así que bajé el vidrio y le grité si sabía cómo regresar a la carretera principal. No respondió, solo levantó la mano lentamente y señaló hacia adelante, no hacia donde había venido, sino más adentro. Dudé, pero el señor se veía normal, y el miedo me pareció una tontería. Aceleré. El camino empeoró. Empezó a haber baches, el asfalto se volvía tierra en algunos tramos. Ya no había luces y ni rastro de coches. Empecé a ponerme nervioso. Encendí las luces altas, y de pronto una camioneta estacionada en medio del camino. Frené de golpe. La camioneta parecía abandonada, oxidada, con las llantas pinchadas, pero lo raro es que había una mochila en el suelo, justo en medio del camino, y al lado un zapato. No me bajé. Algo me dijo que no lo hiciera. Rodeé como pude la camioneta y seguí. A los pocos minutos llegué a una bifurcación sin señalización. Derecha o izquierda, ninguna dirección conocida. Me detuve, estaba empezando a sudar frío. Revisé el GPS sin señal. No sabía qué hacer. En eso escuché un golpe en la parte trasera del coche, como si algo hubiera caído en el maletero. Me giré, pero no se veía nada. Decidí dar vuelta, como pude. Maniobré para volver por donde vine. La camioneta ya no estaba. Nada, ni rastros. Como si nunca hubiera estado ahí. Fue ahí cuando me entró el verdadero miedo. No estaba cansado. No era imaginación eso. Estaba ahí hace 5 minutos. Tomé el volante fuerte, volví sobre mis pasos, o al menos eso creí. Porque el camino empezó a cambiar. Ya no era el mismo. Parecía más estrecho, más oscuro. Y entonces vi una luz al fondo. Era una gasolinera de las modernas con tienda y todo. Salí casi gritando del coche. Le pregunté al encargado cómo salía la carretera a León. Me miró raro y me dijo que estaba justo al lado, que era la 80D, que no había ningún desvío por ahí. No entendí nada. Revisé el coche. Estaba lleno de tierra, como si hubiera cruzado por un camino de terracería, pero el tanque seguía lleno. No había gastado gasolina en todo ese tramo. Esa noche dormí en León, pero no descansé. Y nunca más me metí en un desvío que no reconociera. No me importa si es obra o no. Aprendí que en las carreteras, sobre todo en las de México, uno nunca sabe dónde puede terminar.
Continuamos con la segunda historia. Me llamo David, tengo 32 años y trabajo en ventas, así que paso más tiempo en carretera que en mi casa. A veces me toca manejar de ciudad en ciudad, cruzando pueblos que ni aparecen en el mapa. Nunca me había pasado nada raro en todo este tiempo, hasta ese día. Esa tarde en la autopista algo no cuadraba, algo no encajaba, y no estoy hablando de supersticiones ni cosas fuera de lo normal, fue algo muy real. Todo empezó después de una reunión en León. Salí algo tarde, como a las 7:30 de la tarde, y ya estaba oscureciendo. Tenía que llegar a San Luis Potosí antes de medianoche, porque al otro día tenía una presentación temprano. El GPS marcaba poco más de 3 horas. Perfecto, pensé. Puse algo de música, bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco, y empecé a manejar. Pasé por tramos con poco tráfico, pero nada fuera de lo común. Ya conocí esa ruta. Lo que me llamó la atención fue una camioneta blanca, tipo familiar, que me alcanzó como a los 40 minutos de haber salido. Me pasó rápido, pero lo raro fue que cuando me rebasó, noté que llevaba una calcomanía vieja medio despegada, de esas de familia con figuritas. Me pareció curiosa, no sé por qué, pero la reconocí. Era de esas pegatinas de papá, mamá, hijos y un perro. Seguí manejando, y como 20 minutos después la volví a ver. Me pareció raro, porque me había dejado atrás por bastante distancia. Esta vez iba más lento. La pasé sin problema y pensé que tal vez se detuvieron a algo, o tomaron una salida y luego regresaron. Pero no, unos 30 minutos después, ahí estaba otra vez, exactamente la misma camioneta, con la misma calcomanía medio despegada, y en el mismo lugar del vidrio trasero, me volvió a rebasar. No me puse paranoico al principio, pero sí me incomodó. Pasaron otros 20 minutos, y la volví a alcanzar en un tramo de 2 carriles. Iba lento otra vez. Esta vez me fijé mejor. No vi quién conducía. Los vidrios eran oscuros, pero me pareció que iba solo. Me le quedé atrás unos segundos hasta que lo pasé de nuevo. Me empecé a sentir observado. No sé cómo explicarlo. Esa sensación rara de que hay algo que no estás viendo, pero que está. Bajé la música. Empecé a mirar por los retrovisores con más frecuencia. Me fijaba en cada coche, cada señal. La carretera estaba más vacía conforme caía la noche, y la luz de los faros era lo único que me acompañaba. Como a las 10:20 de la noche, me detuve en una gasolinera pequeña para comprar agua y estirar un poco las piernas. Ahí, junto a los baños, me encontré con otro conductor que también venía manejando. Le pregunté si había visto una camioneta blanca familiar. Adelante. Me dijo que no había visto nada en todo el trayecto. Le pareció curioso, pero no le dio importancia. Me subí de nuevo, algo inquieto. No vi la camioneta en la estación. Pensé que ya se habría adelantado. A los 15 minutos de volver al camino, me la encontré estacionada en el acotamiento con las luces intermitentes encendidas. Pasé a su lado y traté de mirar hacia adentro, pero no vi movimiento. No sé por qué me puse tenso. Algo me dijo que no me detuviera, así que seguí. Y entonces los faros de la camioneta se encendieron y se metió detrás de mí. Empezó a seguirme. Al principio iba a distancia, pero luego se fue acercando muy despacio, como si no quisiera llamar la atención. Miré el GPS y noté una desviación hacia un tramo de cuota. Decidí tomarla. Pagué en la caseta y cuando miré por el retrovisor, la camioneta ya no estaba. Alivio. Sentí alivio, pero fue momentáneo, faltando como 30 kilómetros para llegar. En uno de esos tramos largos, sin curvas ni luces, la camioneta volvió a aparecer. Me rebasó lento, como si me estuviera mirando. Esta vez, sí vi al conductor, un hombre con gorra oscura, sin expresión. Solo giró el rostro hacia mí por un segundo. No me hizo ninguna señal, nada, solo me miró y siguió. Me sentí helado. No era una mirada agresiva ni nada. Era una mirada vacía, como si no le importara nada, como si estuviera ahí solo por estar. Llegué al hotel en San Luis casi a las 12 en punto. Me metí al estacionamiento subterráneo y me quedé en el coche unos segundos. No volví a ver la camioneta. Esa noche no dormí bien. Al otro día, con más calma, traté de buscarle lógica. Pensé que tal vez era un tipo que también iba en la misma dirección,
Y yo exageré. Pero al final, me quedó la sensación, esa incomodidad, como si alguien hubiera estado jugando conmigo en la carretera, como si yo no me hubiera dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. No lo reporté, no llamé a nadie, solo me fui de ahí al terminar mi presentación. Desde entonces, evito manejar de noche cuando puedo, y cada vez que veo una camioneta blanca en la carretera, siento un nudo en el estómago. Vamos con la tercera historia. Me llamo Luis, tengo 35 años y vivo en Ciudad de México. Soy de esos a los que nunca les pasa nada fuera de lo común. Trabajo de oficina, horarios claros, fines de semana tranquilos, conduzco poco y casi siempre de día. Por eso, cuando aquella noche tuve que salir a carretera, pensé que sería solo manejar, escuchar música y llegar. Nada más. Me equivoqué. Salí a las 22:3 rumbo a Puebla. Al día siguiente tenía una reunión temprano y preferí dormir allá para evitar el tráfico de la mañana. Tomé la autopista sin prisa con el GPS marcando 2 horas y un poco. Clima seco, cielo limpio, poca gente en el camino. Todo normal. Llevaba el tanque a 3/4 y la presión de las llantas revisada. Estaba tranquilo. Pasando la primera caseta, bajé la música para descansar los oídos. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un golpeteo intermitente, como si algo rozara la llanta delantera derecha. Toc, toc, toc. Aumentaba con la velocidad y desaparecía cuando levantaba el pie del acelerador. Pensé que podía ser una piedra atorada. Reduje a 80 y puse la direccional para orillarme. En el espejo vi una moto detrás bastante cerca. No me gustó. Volví al carril. El ruido se calmó y luego regresó. A los pocos kilómetros, la moto me rebasó por la izquierda. El conductor me señaló mi llanta y abrió la mano como diciendo: «Se te va a salir». Llevaba casco oscuro y sudadera. Volvió a ponerse delante y redujo la velocidad como invitándome a detenerme en el acotamiento. Me entró una duda. No había iluminación buena. Solo tramos de luz cada tanto y nada de tráfico cerca. Recordé un consejo que me dieron hace años. Si algo te obliga a parar, hazlo en un sitio iluminado con cámaras. Nunca en la oscuridad le hice señas al motorista de que continuaba. Él insistió marcando la orilla con la mano. Yo mantuve mi carril. Entonces apareció otra moto. Salió de la nada por el espejo, se puso a mi derecha, tan pegado que sentí el aire en la ventanilla. El pasajero golpeó con los dedos la puerta y también señaló la llanta. Giré el volante apenas para separarme. Tenía la piel erizada. Busqué una estación de servicio en el GPS, la más cercana. 8 kilómetros. Pareció eterno. Las motos se adelantaban, se quedaban atrás, me rebasaban otra vez. Nunca intentaron cruzarse, pero no se iban. El golpe en la rueda aumentó. Toc, toc, toc. Pensé en un reventón. Me sudaban las manos. Seguí recto, sin frenar de golpe, sin moverme brusco. A lo lejos vi un letrero de salida a una zona de comida y gasolina. Me aferré a eso como si fuera una boya en el mar. Entré al área de servicios y me estacioné frente a la tienda, donde había luz y 2 cámaras visibles. Las motos pasaron de largo, no entraron. Me quedé un minuto sentado respirando. Luego bajé. Revisé la llanta derecha con el celular como linterna. A simple vista se veía bien. Observé con calma el rin, la válvula, el dibujo. Nada raro. Me agaché más, y ahí lo vi. Incrustado entre la llanta y el paso de rueda, había un trozo de botella de plástico cortado en forma de U. Si avanza, golpea. Si frenas, se acomoda y desaparece. Lo jalé con cuidado. Tenía una cinta pequeña pegada. Al retirarlo, el ruido se fue. Entré a la tienda y le conté al encargado. Me dijo que últimamente pasaba. Colocan botellas u objetos en la rueda cuando el coche está detenido en una caseta o semáforo. Hacen ruido para obligarte a orillarte, y ahí te ayudan. A veces pinchan la llanta con algo fino para que el daño no sea inmediato. Parecen buena gente, dijo, pero no lo son. Me ofreció ver las cámaras por si había algo. En la pantalla se veía mi coche entrando, y unos minutos antes, un hombre caminando rápido por el área de estacionamiento.
Se acercó a varios autos como si buscara algo. No se veía claro, pero podía ser el que colocó la pieza. Pedí que revisaran la llanta con aire y agua. El despachador pasó la espuma, y efectivamente cerca del hombro apareció una burbuja minúscula, una punción casi invisible. «Aguanta, pero no es seguro irte así», me dijo. Me ofreció una reparación provisional. Acepté mientras trabajaba. Me comentó que no conviene detenerse en la oscuridad por un ruido. Mejor llegar a lugares iluminados. Si alguien de verdad quiere ayudar, también puede esperarte en una estación, agregó. Tenía razón. Cuando terminé de pagar, el encargado me dio otro consejo. Revisar bajo el piso del coche, cerca del eje trasero. A veces pegan un imán con un rastreador barato. No siempre, pero pasa. Me tiré al suelo con el celular. Nada a simple vista, pero sí vi un residuo de cinta debajo del parachoques. No pude asegurar si era reciente o viejo. Igual el comentario me ajustó la mirada. Ya no estaba relajado. Ahora estaba alerta. Volví a la carretera más tarde de lo previsto. Conduje a velocidad moderada, atento al tablero, escuchando el coche. Ya no hubo golpes. Tampoco volví a ver las motos. Llegué a Puebla pasada la medianoche. En el hotel, al bajar el equipaje, encontré en el bolsillo de la puerta una tarjeta doblada que no era mía. Publicidad de un auxilio vial 24 con un número sin prefijo y sin dirección. Me pareció extraña. La tiré. Al día siguiente llevé el coche a una llantera formal. Confirmaron la punción y reemplazaron la llanta. El técnico me enseñó la marca. «Esto no es clavo de obra, es corte limpio», dijo. Me quedé pensando en cuándo pudo ocurrir. Fue en la caseta mientras pagaba, en la gasolinera anterior, durante una parada rápida para limpiar el parabrisas. No lo supe. Lo que sí supe es que el ruido de la noche no fue una casualidad. Desde entonces cambié hábitos. Cargo un compresor pequeño, sellador, triángulos y una lámpara frontal. Si algo suena raro, camino unos metros más hasta encontrar luz y gente. Mantengo las puertas cerradas y la ventana baja solo lo justo. No es paranoia, es aprender. Y te lo digo así, como se lo contaría a un amigo. Si vas de noche y de pronto todos quieren ayudarte, al mismo tiempo quizás no sea ayuda. Llega a un lugar iluminado con cámaras y recién hay bajas. Esa diferencia de unos minutos puede evitarte un problema que, créeme, no quieres conocer. A mí me salvó fijarme en algo simple, que 2 motos aparecieron cuando menos me convenía, que el ruido iba y venía como si obedeciera una mano, y que la estación con su luz blanca y su cámara redonda era un mejor lugar para tomar decisiones. Esa noche no me pasó nada extraño, me pasó algo muy real, y aprendí. Historia 4. Me llamo Mauricio, tengo 35 años y trabajo en una empresa de distribución de alimentos. Parte de mi trabajo es manejar por todo el país, entregando pedidos, sobre todo en la zona centro. Nunca me ha molestado manejar, al contrario. A veces las horas en carretera me sirven para despejar la cabeza, pero desde lo que me pasó hace unos meses en la Libre a Acapulco, evito esa ruta todo lo que puedo. Era un viernes. Salí tarde del almacén por un retraso con las cajas. Me tocaba entregar en Cuernavaca, y aunque la autopista era más rápida, decidí irme por la Libre para evitar peajes y tráfico. Ya había oscurecido, pero el GPS decía que llegaría en 2 horas, así que confiado tomé rumbo. Todo iba bien, música baja, poco tráfico y el paisaje oscuro, pero tranquilo. Hasta que pasé el letrero del kilómetro 112, ahí fue donde todo empezó a sentirse raro. No sé cómo explicarlo. El ambiente se volvió más pesado, como si el aire estuviera denso. No era miedo. Era una incomodidad difícil de ignorar. Pocos minutos después, vi un coche detenido al lado derecho de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Pensé en no parar, pero algo me hizo reducir la velocidad. Había un hombre parado frente al coche con los brazos cruzados. No parecía nervioso ni pedía ayuda, solo estaba ahí quieto. Frené un poco más y bajé la ventana. «¿Todo bien, jefe?», le grité. Él solo me miró. No respondió. Me incomodó la forma en que lo hizo, como si esperara algo de mí. Lo más extraño era que tenía el coche encendido, pero el cofre abierto. Me acerqué un poco más. Con cuidado.
sin bajarme. ¿Necesita una grúa? ¿Quiere que llame a alguien? Nada. Me observó unos segundos más, y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el monte, así como si lo llamaran desde los árboles, dejando el coche ahí con el motor prendido. Juro que me quedé congelado. Pensé en seguirlo, pero me ganó el instinto. Di marcha atrás lentamente y aceleré. No quise mirar por el retrovisor. Ya había algo demasiado raro en todo eso. A los 10 minutos, ya más tranquilo, decidí llamar al 911. Expliqué lo que vi, y me dijeron que mandarían una patrulla a revisar. Llegué a Cuernavaca más tarde de lo planeado. Descargué, cené algo rápido y me fui al hotel. Dormí mal. Me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que algo se me había quedado atrás, que debía haber hecho más o menos, no sé. Revisé el teléfono, y tenía una llamada perdida de un número desconocido. No le di importancia en ese momento. Al día siguiente, de regreso, me dio curiosidad pasar por el mismo lugar. Busqué el punto exacto del kilómetro 112, pero el coche ya no estaba, ni rastro de nada. Me detuve un momento al borde de la carretera. Me bajé con cierta inseguridad, como si algo aún flotara en el ambiente. Di un par de pasos hacia la orilla, y fue ahí cuando lo vi. Había huellas, no del coche, huellas humanas que salían del pavimento hacia el monte, pero no regresaban. El pasto estaba aplastado, como si alguien lo hubiera cruzado a paso lento, y luego nada. Las marcas se perdían entre los árboles. No seguí mirando. Volví al coche, y arranqué. No dije nada en la empresa, pero desde entonces evito esa ruta. Nunca supe qué le pasó a ese hombre. A veces pienso que quizás solo estaba desorientado, perdido, pero hay algo que no me deja tranquilo. 2 semanas después, recibí un mensaje de ese número desconocido. Solo decía, gracias por no seguirme. Lo borré de inmediato. Historia 5. Me llamo Roberto. Tengo 31 años. Vivo en Guadalajara y manejo por trabajo casi todos los días. No soy transportista ni nada por el estilo, pero trabajo en ventas de equipo médico y tengo que visitar hospitales y clínicas por todo Jalisco, Colima y Nayarit. No me molesta la carretera, la verdad. Hay días en que incluso la disfruto, pero lo que me pasó hace unos meses, en una caseta a las afueras de Tepic, me dejó con un mal sabor de boca que todavía no se me quita. Era miércoles, como a las 6 de la tarde. Llevaba varias horas manejando desde Colima, cansado pero tranquilo. Sabía que si llegaba a Tepic antes de las 8, podría cenar algo decente y dormir bien para estar fresco al día siguiente. Todo normal hasta ahí. Me acercaba a una caseta. No recuerdo exactamente cuál, pero era una de esas pequeñas con solo 2 carriles. Nada que ver con las grandes de las autopistas más transitadas. Había solo un coche delante de mí, un sedán gris algo viejo. Iba lento, muy lento. De hecho, frenó por completo antes de llegar al cobro, y luego de varios segundos volvió a avanzar despacio. El empleado de la caseta parecía confundido. Me dio curiosidad, pero no le di demasiada importancia. Cuando me tocó a mí, pagué el peaje como siempre, y arranqué. Fue entonces que noté que el sedán gris no había avanzado mucho. Estaba a unos 20 metros más adelante, orillado. Las luces intermitentes estaban encendidas y la puerta del conductor abierta. A esa hora todavía había luz, aunque ya se notaba que iba a oscurecer pronto. Pasé despacio. Miré por la ventana para ver si el conductor necesitaba ayuda, pero no había nadie dentro del coche. Nada. Ni conductor, ni pasajero. Solo la puerta abierta y el coche encendido. Me dio una ligera inquietud, pero pensé que tal vez se bajó a hacer del baño en el monte. Me seguí. 10 minutos después, mientras escuchaba un podcast, vi por el retrovisor que venía una patrulla detrás de mí. No traía la sirena encendida, pero sí las luces. Me orillé. Se detuvieron a un par de metros y se bajó un oficial. Me pidió mis papeles como en una revisión de rutina. Todo tranquilo. ¿A dónde se dirige, señor?, me preguntó. A Tepic, a un hotel que tengo reservado, respondí. ¿Vio algo raro en la caseta? ¿Se refiere al coche gris? Asintió. Le conté lo poco que vi.
El coche parado sin nadie dentro. Me miró en silencio unos segundos, y luego asintió otra vez como si confirmara algo. Gracias. ¿Puede esperar aquí un momento? No entendí por qué, pero accedí. El oficial se fue a hablar con su compañero, que aún estaba en la patrulla. Desde donde estaba no alcanzaba a escuchar nada, pero sí noté que los dos miraban hacia el monte como si esperaran ver a alguien. Finalmente volvió y me devolvió los papeles. Puede continuar. Si ve algo más extraño en el camino, repórtelo al 911. Buenas noches. No dijo nada más. Subió a la patrulla, y se quedaron ahí sin moverse. Yo me fui medio confundido, medio intrigado. Pensé en llamar a un amigo que trabaja también viajando para contarle, pero lo dejé pasar. No me gusta sonar paranoico. Llegué al hotel sin problemas. Me registré, subí a la habitación y pedí algo por delivery. Mientras comía, puse las noticias locales por costumbre, y fue ahí donde me topé con algo que me dejó helado. La reportera hablaba sobre un operativo policial en una caseta rumbo a Tepic. Al parecer habían encontrado un vehículo abandonado que coincidía con el de un hombre reportado como desaparecido días antes en Guadalajara. Lo raro, decía el informe, era que las cámaras de seguridad de la caseta captaron el coche entrando, pero nunca se veía quién lo manejaba, ni saliendo ni caminando. Nada. Las imágenes mostraban el coche llegando lentamente, la puerta abriéndose sola, y el coche quedando encendido sin nadie alrededor. El empleado que recibió el pago dijo que se lo dio a una persona callada que parecía distraída, pero no recordaba su cara, solo que no lo miró a los ojos. Apagué la tele. Pasaron varios días antes de que me atreviera a hablar del tema. Le conté a mi jefe a modo de anécdota. Se rió como si le hablara de una leyenda urbana, pero yo no me reí. Me sentí raro todo ese día, como si hubiera presenciado algo que no estaba supuesto a ver, algo que ni siquiera entendía bien. Lo peor vino después. A la semana siguiente, estaba en casa un domingo por la tarde. Me llegó una notificación al celular. Alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta de correo desde un dispositivo no reconocido. Nada del otro mundo. Lo curioso fue la ubicación. Cercanías de Tepic, Nayarit. Cambié las contraseñas y lo olvidé. Pero 2 días después, cuando abrí el maletero de mi coche, noté algo que no estaba antes. Un pequeño papel doblado encima de los papeles de la póliza. Lo abrí. Decía solo esto, escrito con bolígrafo. Gracias por seguir manejando. Lo arrugué, lo tiré al basurero, y me metí al coche con el estómago apretado. No sé cómo llegó ahí ni cuándo. Desde entonces, cada vez que paso por una caseta, bajo un poco la música, miro a los lados, y no dejo que nadie se me acerque demasiado. Nunca más volví a ver ese coche gris, pero a veces en el retrovisor, cuando manejo solo de noche, juro que siento que alguien va justo detrás de mí, manteniendo la misma distancia, sin adelantar, sin perderse, solo siguiéndome. Me llamo Darío, tengo 33 años, y trabajo en una empresa de mantenimiento industrial. Paso mucho tiempo en carretera, sobre todo en trayectos cortos entre pueblos y zonas de fábricas. No me considero alguien supersticioso ni de los que se asustan fácilmente, pero hay noches en las que la mente te juega trucos, o eso me dije durante mucho tiempo. Esto me pasó hace casi un año, y todavía lo pienso cada vez que agarro el coche de noche. Era viernes. Había terminado un trabajo en una planta cerca de San Juan del Río, y decidí regresarme directo a Ciudad de México, en lugar de quedarme en el hotel de siempre. Eran cerca de las 9 de la noche, y la autopista estaba casi vacía, así que pensé que no sería problema. Con música tranquila, carretera despejada y buen clima, todo apuntaba a un viaje sin complicaciones. Al principio, todo marchaba bien. Tenía unos snacks, el tanque medio lleno y la cabeza despejada. Estaba deseando llegar a casa, darme una ducha y dormir en mi cama. Pero por ahí de las 10 algo empezó a sentirse raro. No era nada que pudiera señalar exactamente, solo una sensación como de incomodidad, como si algo no encajara. Pasé por un tramo oscuro. Eso es donde no hay ni una sola lámpara, y justo al salir del túnel de sombra me entró una llamada. Era un número desconocido. Dudé si contestar, pero como andaba aburrido, lo hice. Bueno, hola.
Silencio, ni ruidos de fondo, solo un zumbido muy leve. Corté la llamada. Pensé que sería algún error, o una de esas llamadas automáticas que no conectan bien. No le di mucha importancia, y seguí. 5 minutos después volvió a sonar. Mismo número. Esta vez contesté más serio. ¿Quién habla? Ayúdame. Era la voz de una mujer muy bajita, como si estuviera hablando desde lejos o con dificultad. Se me erizó la piel. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Pero no contestó. Solo repitió lo mismo. Más bajito. Ayúdame. Y luego se cortó. Ahí sí me puse nervioso. Revisé la pantalla del coche. No tenía señal de GPS, ni datos ni nada. Todo parecía congelado. Intenté llamar yo, pero me marcaba sin red. Solo me funcionaban los faros y el motor. El resto como si se hubiera apagado. Miré los costados de la carretera por si veía algún coche detenido o a alguien caminando. Nada. Todo estaba desierto. Pero entonces vi una silueta en el retrovisor. No sé cómo describirlo bien. Parecía una persona a unos 50 metros parada del lado del acotamiento. No se movía. Solo estaba ahí mirando. Frené un poco. No lo suficiente como para detenerme, pero sí lo justo para observar. La silueta no se acercó. No hizo nada. Seguí avanzando, acelerando un poco más. En menos de 3 minutos, el mismo número volvió a llamar. No contesté. No podía. Me latía el corazón demasiado rápido. Justo entonces vi una estación de servicio a lo lejos como un oasis. Me desvié, bajé del coche y entré al local. Había un tipo joven atendiendo con cara de aburrido. Le pedí usar su teléfono. Me lo prestó sin problemas. Llamé a mi hermano, que vive en la ciudad, solo para decirle que estaba bien y que iba en camino. ¿Todo bien?, me preguntó el chavo mientras me devolvía el teléfono. Sí, solo una llamada rara. Alguien pidiendo ayuda. El tipo me miró serio. Te llamaron mientras cruzabas el tramo entre los 2 túneles. Asentí. A veces pasa, no sé por qué, pero a más de uno le han marcado ahí. Siempre dicen lo mismo. Se me erizó la espalda. Lo mismo como, ayúdame es todo lo que dicen. Le pregunté si alguien sabía de eso o si había algún reporte. Él solo negó con la cabeza. Los traileros lo mencionan a veces, pero nadie sabe bien qué es. Algunos dicen que fue una chica que tuvo un accidente ahí hace años. Otros creen que son bromas pesadas, pero siempre es el mismo tramo. Decidí quedarme ahí un rato, me tomé un café, revisé el coche, y cuando ya me sentí más tranquilo, retomé el camino. El resto del viaje fue normal. Ni una llamada más, ni una silueta, ni nada fuera de lugar. Al día siguiente busqué en internet sobre ese tramo. Encontré un par de foros donde mencionaban llamadas fantasma en esa autopista, pero nada oficial, nada que lo explicara del todo. Desde entonces, cada vez que paso por ahí apago el teléfono, no porque crea que me volverán a llamar, sino porque no quiero comprobar si es verdad, o si fue solo mi imaginación. A veces es mejor no saber. Continuamos. Me llamo Elías y todavía no sé si lo que viví fue real o un delirio provocado por el cansancio. Trabajo transportando mercancía en un camión de caja cerrada y paso gran parte de mis noches en carretera. Ese día el recorrido era desde Tijuana hasta Ensenada, pero una serie de retrasos y un accidente en el camino me obligaron a tomar un desvío por una ruta secundaria que cruza zonas menos transitadas. El sol ya había caído, y el pavimento viejo reflejaba la luz amarillenta de mis faros como si estuviera mojado. Aunque no había llovido, al principio no le di importancia. En carreteras así uno se acostumbra a ver cosas raras. Bruma baja, animales cruzando de la nada, casas abandonadas junto a la vía. Pero después de unos 20 minutos noté algo que me incomodó. No había pasado un solo vehículo en dirección contraria, ni uno. El camino se fue estrechando con curvas cerradas y tramos donde la vegetación invadía el asfalto. Pasé frente a un caserío pequeño, completamente a oscuras, con ventanas tapadas por tablas. Sentí un impulso de detenerme y tomar unas fotos, pero la idea de quedarme varado ahí me hizo seguir. La radio comenzó a fallar, mezclando estática con fragmentos de voces que parecían susurrar algo. Moví el dial, pero cada estación sonaba igual, como si todas transmitieran lo mismo.
Apagué la radio y continué. A lo lejos vi un destello rojo intermitente. Pensé que sería otro vehículo detenido, y reduje la velocidad para no encandilarlo con mis luces altas. Al acercarme me di cuenta de que era una bicicleta vieja apoyada de pie en medio del carril derecho, con un pequeño faro trasero parpadeando. No había nadie alrededor. Frené y me detuve a un par de metros. Bajé la ventanilla y grité, pero no hubo respuesta. Me bajé del camión con la linterna en mano, iluminando la bicicleta. Las llantas estaban cubiertas de polvo y telarañas como si llevara años sin usarse. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Pero no venían de la carretera, sino de entre los arbustos, al lado contrario, lentos, arrastrados, cada vez más cerca. Alumbré hacia esa dirección, pero no vi nada, solo las hojas agitándose de forma extraña, como si algo alto se moviera detrás. Sentí un frío en la espalda y regresé de inmediato a la cabina. Cerré con seguro, encendí el motor y maniobré para esquivar la bicicleta. Pero justo cuando la pasé, el faro trasero dejó de parpadear y se apagó. Seguí conduciendo, intentando no mirar por los espejos. Sin embargo, en uno de ellos alcancé a ver algo que me heló la sangre. Una figura alta y delgada, parada sobre la bicicleta, inmóvil, mirando en mi dirección. Apreté el acelerador, pero el camino no ayudaba. Las curvas cerradas y el pavimento desgastado me obligaban a frenar constantemente. El sudor me corría por las manos, y, aunque bajé un poco la ventana para sentir aire, lo que entró fue un olor a tierra húmeda, y algo más, como metal oxidado. Quería creer que estaba imaginando lo que vi en el espejo, que la luz y el miedo me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, unos 5 minutos después, la radio que había dejado apagada se encendió sola. Esta vez no eran voces mezcladas con estática, sino una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Giré la perilla para apagarla, pero no respondió. Golpeé el panel con la mano, y entonces escuché un murmullo. «No mires atrás». Fue tan claro que me hizo soltar el volante por un segundo. El camino empezó a descender hacia un tramo recto. A lo lejos vi una luz blanca, que pensé que sería una casa o una tienda abierta. Me aferré a la idea de que ahí podría detenerme. Sin embargo, a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una construcción. Era una camioneta pick-up antigua, estacionada en la cuneta con los faros encendidos y las puertas abiertas. Pasé despacio observando el interior. No había nadie, pero el asiento del conductor estaba hundido como si alguien acabara de bajarse. Seguí de largo y justo cuando creí que empezaba a dejar atrás esa sensación opresiva, escuché un golpe seco en la caja del camión, como si algo hubiera caído encima. Frené en seco, pero no me bajé. Encendí las luces de emergencia y me asomé por el espejo lateral. Nada. Metí primera y retomé la marcha, pero no avancé ni 20 metros cuando vi movimiento en el retrovisor interior. No era posible. Estaba dentro de la caja cerrada. Vi cómo algo empujaba desde adentro hacia afuera, abultando la lona interior, como si alguien estuviera golpeándola con las manos. El sonido era irregular, frenético. Luego, silencio. Me quedé escuchando hasta que escuché 3 golpes lentos, perfectamente espaciados, en el techo de la cabina, justo encima de mi cabeza. No soporté más. Aceleré sin mirar nada más, con la vista fija al frente. El GPS marcaba que en 15 minutos volvería a la carretera principal. Los golpes no se repitieron, pero cada curva me parecía más oscura y cada sombra más larga. Finalmente vi las luces de otros vehículos a lo lejos. Cuando llegué a la intersección y me reincorporé al tráfico, respiré aliviado. No me atreví a detenerme hasta llegar a un área de descanso iluminada. Me bajé, rodeé el camión y abrí la caja. Estaba vacía, ni huellas, ni golpes, ni bicicleta. Lo extraño fue que al cerrar y darme vuelta para subirme, vi algo en el suelo, un pequeño faro trasero de bicicleta, apagado con el cristal roto. Lo dejé ahí, no volví a tomar esa ruta. Continuamos. Soy Julio, y hasta ese viaje nunca había sentido miedo real en la carretera.
Conduzco un autobús de línea que cubre trayectos largos en el norte del país, y en esta ocasión me tocó una ruta nocturna desde Hermosillo hasta Navojoa. Era un recorrido que había hecho decenas de veces, pero aquella noche había algo diferente en el aire. No lo noté al inicio, sino cuando pasé el último retén policial, antes de internarme en un tramo casi desierto. La carretera era recta, sin curvas, y la luz de los faros apenas alcanzaba para cortar la oscuridad que parecía más densa de lo normal. No había luna ni un solo auto pasó en sentido contrario. Durante los primeros 20 minutos, a través del retrovisor, podía ver a los pasajeros, la mayoría dormidos, salvo una mujer que se sentaba en la parte trasera y miraba fijamente hacia adelante, como si vigilara cada movimiento que yo hacía. No le di importancia hasta que, por curiosidad, la busqué con la mirada nuevamente unos minutos después y no estaba ahí. No la vi caminar hacia la puerta ni cambiar de asiento. Simplemente había desaparecido. Seguí manejando, intentando concentrarme en la línea blanca del pavimento. Cuando vi una figura en el acotamiento, al principio pensé que era una persona esperando ayuda, pero a medida que me acercaba, noté que estaba demasiado quieta, casi rígida. Llevaba un vestido gris, y el cabello le caía sobre la cara. Pasé de largo, y miré por el espejo lateral. Ya no estaba. Un par de kilómetros más adelante, algo llamó mi atención de nuevo. Entre los arbustos, muy cerca de la carretera, esa misma figura se encontraba de pie, en la misma postura exacta. Frené levemente, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Aceleré para dejarla atrás, pero menos de 5 minutos después la vi otra vez, justo al borde del asfalto, como si estuviera esperándome. Empecé a pensar que estaba viendo cosas, que quizá era el cansancio. Traté de distraerme encendiendo la radio, pero solo encontré estática. Al mirar por el espejo retrovisor interno, vi algo que me paralizó. La mujer del vestido gris estaba sentada en la penúltima fila mirándome. Giré bruscamente hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. Sentí un frío subir por la espalda, y el volante me empezó a sudar en las manos. No podía detenerme en medio de esa carretera, así que seguí conduciendo, con la sensación de que algo se movía en el pasillo del autobús. De repente un sonido metálico retumbó desde el techo, como si alguien caminara encima del vehículo. Los pasos iban de adelante hacia atrás, pausados, pesados. Vi por los espejos laterales, pero no había nada. Entonces, la luz interna del pasillo parpadeó. En uno de esos destellos, la vi claramente a mitad del pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y su piel tenía un tono apagado, casi cenizo. Apreté el acelerador con fuerza, sin apartar la vista del camino, esperando que al volver a mirar atrás ya no estuviera, pero en el siguiente parpadeo la sentí justo detrás de mi asiento. No me atreví a girar, solo escuchaba su respiración lenta, irregular, como si el aire tuviera que pasar por algo roto antes de salir. El ruido de los neumáticos contra el asfalto parecía más fuerte, como si la carretera se hubiera vuelto un túnel que amplificaba cada sonido. Sentí un ligero tirón en mi camisa, apenas un roce, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío hasta los pies. Entonces, las luces internas se apagaron por completo. El autobús quedó iluminado solo por el resplandor tenue de los faros, y detrás de mí, el silencio se volvió pesado. Quise hablar, decir algo para romper la tensión, pero la voz no me salía. En el parabrisas, en medio de la negrura, apareció una silueta. No estaba a un lado, ni en el acotamiento. Estaba justo en el carril, a unos metros frente a mí. Clavé el pie en el freno, y los pasajeros se agitaron por el brusco movimiento. El autobús se detuvo en seco, y la figura desapareció sin dejar rastro. Algunos comenzaron a murmurar nerviosos. Una señora se acercó, y me preguntó qué había pasado. Inventé que un animal cruzó la carretera. Aunque mi voz tembló más de lo que hubiera querido, seguí conduciendo, pero el ambiente cambió. Era como si dentro del autobús el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. Los pasajeros que antes dormían estaban todos despiertos, mirándome en silencio. Cada uno de ellos, ni un parpadeo, ni un movimiento. Sus rostros eran inexpresivos, y sus ojos parecían más oscuros de lo normal.
Sentí un hormigueo en la nuca, giré ligeramente para mirar por el espejo retrovisor interno, y ya no eran ellos. En cada asiento había siluetas grises quietas, con las cabezas giradas hacia mí. El pasillo volvió a iluminarse con un parpadeo de la luz interna, y las siluetas desaparecieron, dejando nuevamente a los pasajeros, que parecían confundidos como si no recordaran nada. Faltaban menos de 30 kilómetros para llegar a Navojoa, y cada minuto se sentía eterno. Cuando por fin vi las primeras luces de la ciudad, respiré aliviado. Me estacioné en la terminal, y todos comenzaron a bajar. Fue entonces cuando la vi por última vez. Estaba de pie en el fondo del autobús, el vestido gris colgando como tela vieja, el cabello tapándole la mitad del rostro. Me observaba sin moverse. Di un paso hacia atrás y parpadeé, y ya no estaba. Hice el recorrido de revisión por protocolo, asiento por asiento, pasillo vacío, compartimiento de equipajes, y nada extraño. Cerré la puerta y entregué las llaves, pero mientras me alejaba, juraría que escuché los pasos sobre el techo otra vez, lentos, pesados, acompañados de una respiración rota. Desde esa noche evito conducir de madrugada por esa ruta. Algunos compañeros me han dicho que también han visto a una mujer de gris en ese tramo. Siempre antes de llegar a Navojoa, ninguno ha querido detenerse para comprobar quién o qué es. Yo tampoco. Continuamos. Me llamo Adrián, y conduzco tráileres desde hace más de una década. Conozco muchas rutas del norte, pero hay un tramo de la carretera entre Mexicali y Ensenada que evito siempre que puedo. No por el estado de la vía, ni por la inseguridad común, sino porque una noche, hace 3 años, me hizo sentir que algo en esa franja de asfalto no pertenece a este mundo. Era mitad de semana, y llevaba una carga ligera de autopartes. La empresa me había asignado un recorrido nocturno, para evitar el tráfico pesado de la mañana. Salí poco después de las 10 de la noche con la radio baja, y una botella de café en el portavasos. El aire fresco de la madrugada me mantenía despierto, y por un buen rato, la carretera estuvo vacía. Pasada la medianoche, empecé a notar que la niebla se volvía cada vez más densa. Al principio pensé que era normal, pero la luz de mis faros apenas alcanzaba unos metros, y en lugar de disiparse, parecía más espesa conforme avanzaba. Reduje la velocidad y encendí las luces intermitentes. Fue entonces cuando vi una figura en el acotamiento. Caminaba en dirección contraria, cubierta con una especie de manta oscura que le cubría la cabeza y el cuerpo. No alcancé a distinguirle el rostro, pero lo que me inquietó fue que mientras pasaba a su lado, no volteó ni reaccionó al ruido del tráiler. Simplemente siguió caminando con pasos lentos pero constantes. No me detuve. Sin embargo, unos minutos después, sentí una corriente de aire frío dentro de la cabina, como si hubiera dejado la ventana abierta. Revisé rápido, pero todo estaba cerrado. El olor a humedad se hizo más fuerte, y mi respiración se empezó a ver como vapor frente a mí. Miré por el espejo lateral y el corazón se me detuvo. Detrás, a unos 20 metros, la misma figura caminaba en medio de la carretera. No corría, no parecía apurada, pero de alguna forma me alcanzaba sin esfuerzo. Apreté el acelerador y mantuve la vista fija al frente. No quería mirar de nuevo, pero la sensación de que alguien estaba demasiado cerca se volvió insoportable. Volví a usar el retrovisor, y esta vez la figura ya no estaba atrás, sino justo en la orilla de la carretera, a mi lado, avanzando a la misma velocidad que yo. Su cabeza giró lentamente hacia mí. No vi ojos ni boca, solo una superficie gris y lisa, como si su cara estuviera cubierta por algo translúcido que se movía como humo bajo la tela. Frené de golpe, y la figura desapareció en la niebla. Respiré hondo tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero entonces escuché un golpe seco en la puerta del copiloto. Giré la cabeza, y ahí estaba, pegada al vidrio, con la tela oscura cubriendo su cuerpo entero. La cara parecía presionarse contra el cristal, y del interior del humo surgió una forma vaga, como si quisiera imitar un rostro humano. Metí primera y arranqué sin pensar, las llantas chirriando contra el pavimento mojado por la neblina. Durante varios kilómetros no vi nada, hasta que la niebla comenzó a disiparse y pude ver el horizonte. Pero al mirar al asiento del copiloto,
vi algo que casi me hizo perder el control. Una huella de mano marcada con agua en la tapicería, fresca, apuntando hacia el asiento donde yo estaba. Quise creer que esa marca de mano era solo un efecto de la humedad, pero mientras más la miraba, más claro notaba que no se parecía a una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, y en lugar de uñas, terminaban en puntas delgadas como si fueran garras. Decidí no detenerme hasta llegar a un pequeño paradero que conocía, un lugar donde los traileros suelen estacionar para descansar o revisar la carga. El tramo se me hizo eterno, la carretera estaba vacía, y el silencio, interrumpido solo por el rugido del motor, me mantenía tenso. Cada tanto miraba los espejos, esperando volver a ver aquella figura. Finalmente vi el letrero oxidado del paradero. Era apenas un espacio de cemento con un par de lámparas de sodio que parpadeaban. Aparqué el tráiler, dejé el motor encendido y abrí la puerta para bajar. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Caminé hacia la parte trasera para revisar los sellos de la caja. Todo estaba intacto, pero en el piso del paradero vi marcas de agua frescas como huellas. Aunque no eran de zapatos ni de animales, eran huellas largas y estrechas, con una separación irregular entre los dedos. Un ruido seco me hizo girar. La puerta del copiloto se estaba cerrando sola, despacio, hasta que el seguro interno se activó con un clic. Subí de inmediato por mi lado y cerré con llave, sintiendo un sudor frío correrme por la espalda. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo captaba estática. Subí el volumen pensando que podría encontrar alguna señal, y, entre los ruidos, apareció una voz lejana, distorsionada, que repetía mi nombre. La apagué de golpe. Cuando quise arrancar de nuevo, las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor rugió 2 veces, y se apagó. Intenté varias veces encenderlo, pero nada. Fue entonces cuando escuché golpes suaves en el techo de la cabina, como si algo estuviera caminando encima. El sonido se movía lentamente de adelante hacia atrás. Me quedé inmóvil mirando hacia el parabrisas. Una sombra se proyectó sobre el vidrio, y pude ver cómo algo se asomaba por el borde superior, inclinando la cabeza para mirarme. No tenía rasgos, solo esa superficie gris ondulante bajo la tela oscura. Sentí un impulso de bajar y correr, pero no podía moverme. La sombra desapareció, y escuché un golpe fuerte en el suelo, justo al lado del tráiler. Luego, pasos alrededor de la cabina. En un acto desesperado, giré la llave una vez más. El motor arrancó como si nada hubiera pasado. Las luces se estabilizaron, y la radio volvió a emitir música normal. No quise perder tiempo. Piqué el acelerador, y me incorporé de nuevo a la carretera. Conduje sin parar hasta ver las primeras luces de Ensenada. Al estacionar en la terminal de carga, revisé de nuevo el asiento del copiloto. La huella de agua seguía ahí, pero estaba seca, como si llevara años marcada en la tela. Lo peor vino después. Al día siguiente, en un taller mecánico, el encargado me llamó para mostrarme algo en la parte superior de la cabina, donde el metal siempre está limpio por el roce del viento. Había marcas profundas como arañazos paralelos, y una mancha oscura que no se quitaba ni con solvente. No he vuelto a pasar por ese tramo en la noche, y cuando me preguntan por qué, solo digo que es peligroso por la neblina. No me atrevo a contar la verdad, porque sé que la mayoría no me creería, pero cada vez que manejo de madrugada, siento que algo podría volver a subirse a mi tráiler. Continuamos. Me llamo Iván, y soy conductor de taxi en un pueblo pequeño del estado de Zacatecas, aunque a menudo me envían a rutas fuera del municipio, especialmente por las carreteras que conectan con comunidades más remotas. Una noche me pidieron un viaje hacia un poblado llamado El Refugio, un lugar que pocos visitan y que, según me dijeron, tiene fama de ser un sitio donde pasan cosas raras. Salí del pueblo cuando ya había oscurecido, con la radio puesta y la mente distraída en la música. La carretera que tomé era estrecha, con árboles que se cerraban por encima formando un túnel natural. El asfalto estaba en mal estado, y la neblina comenzó a formarse conforme avanzaba. Después de unos minutos vi a una mujer parada al borde del camino. Llevaba un vestido blanco y largo. Su cabello negro le cubría la cara, y estaba totalmente quieta. Me detuve,
Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo levantó lentamente una mano hacia mí. Volví a encender el motor y aceleré sin mirar atrás. Aunque sentí que algo me seguía, el aire dentro del taxi se volvió frío y pesado, y la radio empezó a emitir interferencias con voces distorsionadas que no entendía. A lo lejos, vi una luz parpadear en la cuneta, y frené para mirar mejor. Era una linterna antigua, pero no había nadie cerca. Sentí que algo tocaba la puerta del copiloto, y cuando me asomé vi una mano pálida con dedos alargados y huesudos que desapareció en un instante. Seguí el camino con la respiración agitada, hasta que al llegar a el refugio, el pueblo estaba desierto. Las casas parecían abandonadas, las puertas cerradas con cadenas oxidadas y ventanas cubiertas con cortinas raídas. Nadie respondía a mis llamados. Mientras estacionaba frente a una vieja capilla, vi una figura que se movía detrás de un árbol. Al acercarme, la figura desapareció, y en el suelo quedó una mancha oscura que olía a humedad y tierra mojada. Algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme. Arranqué y tomé el camino de regreso, pero sentí que algo no me dejaba ir. En el espejo retrovisor vi a la mujer del vestido blanco sentada en el asiento trasero, inmóvil y con la cara cubierta. El frío se intensificó dentro del taxi, y una sensación de opresión me invadió. Intenté hablarle, preguntarle quién era, pero no hubo respuesta. Su figura no emitía ningún sonido, y su presencia llenaba todo el espacio, haciéndome sentir pequeño y vulnerable con manos temblorosas. Intenté encender la radio buscando algo de normalidad, pero solo se escuchaba estática. La neblina fuera se hizo más espesa, y por momentos la carretera parecía desaparecer entre la oscuridad, como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. Aceleré tratando de escapar de esa sombra silenciosa, pero cada vez que miraba el espejo, ella estaba más cerca, más clara. Sus dedos se extendían lentamente, y aunque su rostro seguía oculto, sentía su mirada fija en mí. Un ruido sordo vino de la parte trasera del taxi como si algo golpeara el asiento. Miré hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. Sin embargo, la marca de una mano apareció húmeda y fresca en el vidrio trasero. El sudor me cubría la frente y el corazón latía a 1000 por hora. Quise pedir ayuda, pero no tenía señal. La carretera se extendía interminable, y la neblina parecía devorar todo a su paso. De repente escuché un susurro apenas audible que decía mi nombre. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. El susurro se convirtió en un canto lejano, melancólico y triste que llenaba el aire a mi alrededor. Las luces del taxi comenzaron a parpadear, y el motor perdió fuerza. El vehículo se detuvo en medio de la nada, envuelto por la neblina y el silencio absoluto. Intenté arrancar de nuevo, pero fue inútil. La figura del vestido blanco apareció en el asiento trasero, esta vez con el rostro visible. Tenía ojos vacíos, sin brillo, y una sonrisa que no era humana. Quise gritar, pero la voz no salió. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y sentí que me ahogaba. La figura extendió su mano hacia mí, y justo antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba solo en la carretera con el motor encendido, y el taxi sin daños. La neblina se había disipado, y el sol comenzaba a salir en el horizonte. Nunca supe qué pasó esa noche, pero desde entonces evito esa ruta a toda costa, y cada vez que paso por carreteras solitarias, tengo la certeza de que ella podría estar allí esperando a alguien más. Me llamo Claudia, y lo que voy a contar sucedió en la carretera libre que conecta Ensenada con Mexicali, un tramo que muchos evitan de noche. Conducía mi sedán plateado después de un viaje de trabajo. No había planeado manejar tan tarde, pero una junta se alargó y no tuve otra opción. El tramo que me tocaba recorrer era solitario, con rectas interminables y montañas oscuras a los lados. Encendí música para no sentirme tan aislada, pero la señal se cortaba constantemente alrededor. La noche era tan profunda que las luces de mi coche parecían apenas rasgarla. A la media hora, vi lo que pensé era un hombre caminando por la orilla. Llevaba ropa oscura, una chamarra abultada y el rostro cubierto con una capucha. No es raro encontrar gente así en la carretera, pero lo extraño fue que cuando pasé a su lado, sentí que me miraba directamente, aunque no podía verle los ojos.
Seguí conduciendo, pero unos 10 minutos después lo vi de nuevo, parado más adelante, en la misma postura, como si nunca hubiera caminado ni un metro. No había forma de que hubiera llegado tan rápido. No había vehículos ni atajos visibles la tercera vez que apareció. Detuve un poco la velocidad. Esta vez estaba justo en el centro del camino. Frené bruscamente, y el corazón me golpeó el pecho. Los faros lo iluminaron por completo, y pude ver que su ropa estaba rasgada en varias partes, y en su mano derecha sostenía algo que no reconocí al principio. Una lámpara vieja de esas de petróleo. Me quedé inmóvil esperando que se apartara. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia mí. Su paso era lento, pero cada vez más firme. Toqué el claxon, encendí las luces altas, pero no se detuvo. La música del auto se cortó, y la pantalla de la radio quedó negra. En ese silencio escuché un golpe suave contra la parte trasera del carro. Me giré instintivamente, pero no vi nada. Cuando volví la vista al frente, ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Arranqué de inmediato, y apenas avancé unos metros. El espejo retrovisor me devolvió una imagen imposible. Sentado en el asiento trasero, con la lámpara encendida, estaba el mismo hombre, inmóvil, mirándome. Frené tan fuerte que el coche derrapó hacia la orilla. Me giré, y el asiento estaba vacío. El olor a queroseno impregnaba el aire. Pensé en llamar a alguien, pero no había señal. Decidí seguir rezando porque la siguiente gasolinera apareciera pronto. Conduje con las manos tensas en el volante, revisando el retrovisor cada pocos segundos. Cuando por fin vi luces a lo lejos, mi alivio se mezcló con una duda. La gasolinera estaba vieja, como abandonada, pero las bombas tenían un brillo extraño, como si alguien las hubiera limpiado hace poco. No vi empleados ni otros coches, pero las luces del techo parpadeaban. Aparqué junto a una bomba, dejé el motor encendido y bajé del auto. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Me giré y no había nadie, solo el eco de los pasos que parecía rebotar entre las sombras. El viento levantaba polvo que se enredaba en mis piernas. Sentí que algo se movía en la esquina de la tienda de la gasolinera, así que avancé unos pasos para mirar. La fachada tenía las ventanas cubiertas con tablas, y detrás de ellas se filtraba un brillo naranja muy tenue, como si hubiera una fogata encendida adentro. Me acerqué más, intentando escuchar, y entonces la puerta de metal emitió un chirrido largo. Se abrió apenas unos centímetros, y un olor intenso a combustible viejo y tierra húmeda salió de golpe. Me quedé inmóvil. Dentro, una voz grave susurró algo que no entendí. Retrocedí, pero las luces del techo parpadearon todas a la vez y se apagaron, dejando solo el resplandor naranja del interior. La puerta se abrió un poco más, y por el hueco apareció una mano pálida, sucia, que sostenía la misma lámpara de petróleo que había visto antes. Sentí que el aire se volvía más pesado. Mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza. Corrí de regreso al auto, abrí la puerta y me metí de golpe. Cerré con seguro y encendí las luces. Giré la llave para arrancar, pero el motor tosió un par de veces y murió. Al volver a intentarlo, la lámpara apareció encendida en el asiento del copiloto. Aunque yo no había visto ni escuchado que alguien entrara, el calor de la llama se sentía real, y el queroseno me quemaba la garganta. Tomé el volante con fuerza, intentando no mirar, y giré la llave una vez más. Esta vez el motor rugió, y salí disparada de ahí con las llantas levantando polvo. No me atreví a mirar hacia ningún lado, solo adelante. Avancé varios kilómetros, hasta que vi otra gasolinera, esta sí iluminada, y con un par de coches estacionados. Aparqué, y bajé temblando. El empleado salió al verme, y antes de que pudiera decir algo, me preguntó, ¿venía por la libre? Asentí todavía tratando de ordenar mis palabras. El hombre me miró serio, como si ya supiera algo. Hace años que nadie para en esa otra estación. Se incendió con la gente adentro. Nadie sabe cuántos murieron porque la carretera se cerró durante días. Sentí que el estómago se me revolvía. Antes de irme, el hombre me dio un consejo sin pedírselo. Si vuelve a verlo, no le devuelva la mirada. Solo siga. Esa noche terminé mi trayecto con las ventanas cerradas,
la radio apagada y el retrovisor inclinado hacia abajo para no ver nada detrás de mí. Pero cada vez que pienso en esa lámpara encendida en el asiento, no puedo evitar sentir que en algún momento del camino la volveré a ver. Continuamos. Me llamo Juan Carlos. Manejo tráiler desde hace más de 10 años. Estoy acostumbrado a pasar noches enteras en carretera con café frío en el termo y la radio como única compañía. Uno aprende a convivir con la soledad y con las historias que otros choeres cuentan en las paradas. Asaltos, accidentes, tramos inseguros. Algunas son advertencias reales, otras suenan a exageración, pero hay cosas que uno vive en carne propia y que no puede olvidar. Esa noche venía de Monterrey, rumbo a la Ciudad de México. Carga pesada, avance lento. Pasaban de las 2 de la mañana, cuando me tocó un tramo largo y recto de mero, esos que parecen no terminar nunca. El cansancio ya pesaba, así que bajé la ventana para que el aire frío me mantuviera despierto. La carretera estaba sola, ni un coche en kilómetros. El cielo despejado dejaba ver la luna, pero aún así, todo se sentía demasiado oscuro. A lo lejos, alcancé a distinguir una figura al borde del camino. Frené un poco por instinto. Era raro ver a alguien caminando a esas horas. Al acercarme, vi que se trataba de una mujer sola, con una maleta pequeña en la mano. Me hizo una señal leve, como pidiendo ayuda. Dudé. Siempre nos dicen que no nos paremos por extraños, menos de noche. Pero había algo en su forma de quedarse quieta, mirándome fijo, que me obligó a detenerme. Bajé la velocidad y orillé el tráiler. Ella se acercó despacio sin prisa. Le pregunté a dónde iba. Me dijo un hombre de un poblado cercano, un desvío a unos 20 minutos de ahí. Su voz sonaba tranquila, casi apagada. Le abrí la puerta del copiloto. Subió sin dificultad y acomodó la maleta entre las piernas. Me agradeció apenas con un gesto. Reanudamos el camino. Intenté entablar conversación, preguntarle de dónde venía o por qué estaba sola a esas horas, pero respondía con frases cortas. Se limitaba a mirar al frente, con el rostro iluminado por la luz tenue del tablero. Había algo raro en su presencia, como si no encajara en el momento. A los pocos kilómetros noté un detalle que me puso nervioso. Llevaba un vestido claro, delgado, como de verano, pero afuera hacía frío. Un aire helado entraba por la ventana, y ella ni se inmutaba, ni siquiera se acomodaba los brazos, ni los frotaba. Solo iba, recta, mirando adelante. El desvío que mencionó apareció a la derecha. Tomé la salida. El camino se volvió más estrecho, con árboles cerrándose a los costados. La mujer me indicó con la mano que siguiera, recto. Avanzamos en silencio. No había casas ni luces a la vista, solo la línea amarilla en el pavimento y mis faros iluminando unos metros. Después de un rato me dijo que me detuviera. Frené, frente a una entrada de terracería apenas visible. No había señales, no había nada. Ella bajó sin despedirse, agarró la maleta y empezó a caminar hacia la oscuridad. Quise preguntar si necesitaba luz, si quería que la acompañara hasta la casa, pero no alcancé a hablar. Se alejó despacio y se perdió entre los árboles. Me quedé unos segundos viendo hacia la nada. Sentí un escalofrío recorrerme. Arranqué de nuevo, sin entender por qué me había dejado llevar hasta ese sitio. Seguí el punto sale, camino de regreso a la carretera principal. No había pasado ni 10 minutos cuando al volver al tramo recto la vi de nuevo. La misma mujer con la misma maleta parada al borde del camino, levantando la mano como si pidiera aventón. Me quedé helado. Frené en seco en medio del asfalto. No podía ser. Era la misma mujer, mismo vestido, misma maleta. Miraba hacia mí como esperando que me acercara otra vez. Mi corazón empezó a golpear fuerte. Revisé el retrovisor pensando que tal vez había otra persona, que era una coincidencia absurda, pero no. Estaba sola. No tuve valor de detenerme de nuevo. Aceleré. Pasé junto a ella mirando fijo al frente.
sin voltear. Sentí como la piel se me erizaba por completo. No supe si fue mi imaginación, pero juraría que al rebasarla escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera caído sobre la caja. No me detuve. Seguí hasta la siguiente gasolinera. Aparqué el tráiler y bajé con las piernas temblorosas. Revisé la parte de atrás con la linterna. No había nada, ni golpes, ni maleta, ni señales de alguien. Todo estaba en orden. Me quedé un rato afuera, tratando de calmarme. Volví a subir a la cabina y puse rumbo otra vez hacia el sur. Pasaron unos 30 minutos sin novedad, hasta que vi las luces rojas de un retén de la Guardia Nacional. Bajé la velocidad y me detuve. Un oficial se acercó, revisó documentos, me preguntó por el trayecto. Todo normal. Antes de retirarse, me miró serio y dijo: «Tenga cuidado en este tramo. Han reportado apariciones raras en la carretera». No dije nada, solo asentí. Cuando volví a arrancar, sentí que el aire en la cabina estaba más frío. Miré de reojo al asiento de la Lemos, copiloto. Por un instante me pareció verla sentada de nuevo con el rostro pálido, mirando al frente. Parpadeé varias veces y la imagen desapareció. No, volví a parar hasta llegar a mi destino. Descargué, firmé papeles y me fui al Falls Hotel a dormir. Pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la escena. La mujer apareciendo en el mismo lugar con la misma maleta, levantando la misma maleta, mano. Con el tiempo escuché a otros choferes hablar de ella. Algunos dicen que se trata de una mujer que murió hace años en ese tramo esperando a que alguien la llevara. Otros creen que es una advertencia, una señal para que no manejes cansado en la madrugada. Yo no sé qué pensar, solo sé lo que vi hasta hoy. Cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad, cuando llego al tramo recto y evito mirar demasiado al borde del camino, porque tengo miedo de volver a encontrarla levantando la mano como si me esperara. Continuamos. Nunca había sentido miedo al volante hasta esa noche. Soy Roberto Herrera, conductor de un tráiler de carga ligera, y llevo años recorriendo carreteras mexicanas, algunas tan solitarias que parece que el tiempo se detiene. Esa noche salí de Querétaro rumbo a San Luis Potosí, un tramo que conozco como la palma de mi mano. Pero lo que viví me demostró que incluso los caminos familiares pueden volverse peligrosos cuando cae la oscuridad total. Salía del último pueblo antes de llegar al tramo desolado. El cielo estaba encapotado. Apenas la luna iluminaba las curvas. La carretera estaba vacía. Ningún otro vehículo. Solo yo y mi tráiler. Al pasar un puente viejo, noté un vehículo detenido a la orilla, un auto gris con las luces apagadas. Pensé que alguien tendría problemas mecánicos, pero al acercarme, no había nadie dentro, solo la puerta del conductor entreabierta, balanceándose con el viento. Mi instinto me dijo que siguiera de largo. Media hora después, mientras cruzaba un tramo recto y largo, un golpe seco resonó en la cabina. Miré por el retrovisor, y no había nada. El tráiler estaba intacto, la carga segura, pero sentí un frío intenso recorrer mi columna. Entonces lo escuché, un susurro bajo, casi inaudible, que parecía salir de los asientos traseros. «Ayúdame». Giré la cabeza, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró, y la sensación de que no estaba solo se volvió insoportable. Al continuar noté luces difusas a lo lejos, como si un vehículo me siguiera a la distancia. Pero al mirar de nuevo, no había nada. La carretera parecía jugar conmigo, curvas que no recordaba, postes que aparecían donde antes no estaban, sombras que se movían al borde de la visión periférica. Todo se volvió un juego macabro de luces y sonidos, un escenario que solo podía existir en pesadillas. De repente, un bulto apareció en la carretera, una figura encorvada con ropa vieja y raída parada en medio del asfalto. Frené de golpe. El tráiler chirrió, y al iluminarla con los faros vi que no tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Intenté maniobrar para esquivarla, pero cada curva que tomaba parecía regresarme al mismo punto,
como si la carretera fuera un laberinto que se reconfiguraba a voluntad. El frío aumentaba. La cabina se llenaba de una niebla que no venía del exterior. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la figura desaparecía y reaparecía más cerca, esta vez en la carretera misma. Después, sobre el capó del tráiler, sentí que el corazón se me paralizaba. No sabía si estaba soñando o si realmente algo estaba ahí acechándome. El miedo me obligó a mantener la velocidad, pero no podía apartar la mirada del retrovisor. La niebla dentro de la cabina se espesaba, y cada sombra que percibía me hacía pensar que alguien estaba sentado detrás respirando a mi lado. Entonces, una voz clara, femenina, susurró mi nombre desde el asiento trasero. «Juan, no mires atrás». El sonido era real, pero no había nadie. Mi pulso se disparó, y cada músculo del cuerpo me pedía huir. Intenté encender la radio, cualquier distracción, pero la música distorsionaba, y surgían voces entrecortadas que repetían mi nombre. Frené un instante para calmarme, y al mirar por el parabrisas, vi que la carretera se había transformado. No había señalización, solo un camino negro que se extendía hasta perderse en la oscuridad. La luna desapareció detrás de las nubes, y la noche parecía tragarse todo a su paso. De pronto, un golpe seco hizo temblar la cabina. Miré por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío, pero el bulto sin rostro apareció frente a mí, cruzando el camino a toda velocidad. Frené de golpe y apenas logré esquivarlo. Al pasar, el vehículo frente a mí, el gris que vi detenido antes, apareció otra vez, esta vez cruzando de lado a lado, invisible, hasta que los faros lo iluminaban. Cada curva se volvía más imposible, cada sombra más real. Sentí que perdía la cordura y aceleré como nunca. La carretera parecía interminable, y sin darme cuenta, llegué a un tramo donde finalmente aparecieron luces a lo lejos. Un pequeño pueblo. Crucé la entrada, y de inmediato la niebla se disipó. Los bultos y sombras desaparecieron, y la carretera volvió a la normalidad. Mi respiración seguía agitada, y la cabina estaba helada. Aunque no había rastro de la niebla ni de la figura sin rostro, no detuve el tráiler hasta llegar a la gasolinera del primer cruce seguro. Salí temblando, con las manos pegadas al volante, sin atreverme a mirar atrás. Revisé el retrovisor una última vez, solo el camino vacío, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche evito transitar de noche por esa carretera y cualquier tramo solitario. El recuerdo de la figura sin rostro, de la voz femenina y de los bultos que aparecían en el retrovisor me persigue. Aprendí que algunas carreteras mexicanas guardan secretos que no quieres encontrar, y que el silencio absoluto de la noche puede ser más aterrador que cualquier sonido. Continuamos. Nunca creí en leyendas urbanas hasta aquella noche en la carretera federal 57. Mi nombre es Sergio Iván, y me dedico al transporte de mercancías. Llevo años en rutas largas, manejando de noche cuando la ciudad parece desaparecer. Pero lo que viví en ese tramo me enseñó que algunas historias que escuchas en las paradas de camión no son cuentos, son advertencias. Salía de Saltillo rumbo a Zacatecas. La carretera estaba vacía, excepto por mi tráiler, un par de luces de algún vehículo a lo lejos, y la radio sintonizando música de fondo. La noche era silenciosa, fría y densa. Había pasado por ese tramo muchas veces, y lo conocía bien. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Desde el principio, un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, más allá de los árboles que bordeaban la carretera. Al pasar un puente viejo, algo llamó mi atención. Una camioneta blanca estacionada a un costado con las luces apagadas. Pensé que sería un vehículo averiado, tal vez alguien esperando ayuda. Pero conforme me acerqué, la camioneta pareció moverse ligeramente. Bajé un poco la velocidad y vi que la puerta del conductor estaba abierta, aunque nadie aparecía adentro. Esa escena me incomodó, pero decidí continuar. Tal vez era mi imaginación. Media hora más adelante, en un tramo recto y solitario, escuché un ruido extraño en la parte trasera de mi tráiler, un golpe seco metálico que resonó dentro de la caja. Frené unos segundos pensando que la carga se había movido,
pero todo estaba asegurado. Aceleré de nuevo, y para mi sorpresa, sentí que la temperatura dentro de la cabina bajaba de golpe. Mi aliento se veía salir frente a mí, aunque sabía que el aire acondicionado estaba apagado y no hacía tanto frío. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura femenina, delgada, con vestido oscuro, apareció en medio de la carretera. No había faros ni luces detrás de ella, y aún así podía distinguirla. Estaba parada inmóvil, mirando directamente hacia mi camión, sin moverse ni parpadear. Frené en seco. El tráiler chirrió, y por un instante sentí que el mundo se detenía. Traté de esquivarla, pero al girar el volante la carretera parecía cambiar de forma. El camino se estiraba, alargando cada curva, haciéndome sentir atrapado en un espacio que no obedecía a la lógica. Miré por el retrovisor, y, para mi horror, no estaba sola. Varias figuras comenzaron a aparecer detrás, dispersas entre los árboles, todas de negro, con rostros borrosos, como sombras humanas. Cada vez que intentaba contar cuántas eran, desaparecían y volvían a aparecer más adelante. Aceleré tratando de ignorarlas, pero sentía que algo rozaba la parte trasera del camión, como si intentaran subirse o marcarme un aviso. Unos minutos después, llegué a una curva donde las luces del camino brillaban más intensamente. Respiré aliviado, pensando que había escapado de ese tramo maldito, pero al girar la curva, la misma mujer estaba frente a mí de nuevo, deteniendo el camino como si me estuviera esperando. No sé cómo describir lo que pasó después. El freno. El tráiler se detuvo, y pude ver con claridad su rostro, pálido, inexpresivo, ojos oscuros que parecían vacíos. Parpadeé varias veces, y al volver a mirarla estaba más cerca de lo que la física permitiría. Mi corazón latía desbocado, y las manos temblaban sobre el volante. Quise dar marcha atrás, pero la carretera parecía haberse encogido, y el camión apenas podía girar sin salirse del asfalto. Intenté gritar, pero mi voz no salió, como si el aire hubiera desaparecido de repente. La figura levantó un brazo y señaló hacia la caja trasera del tráiler. Sentí un golpe seco, como un objeto pesado cayendo. Giré el espejo, y vi que los palets de mercancía estaban revueltos, algunos caídos, aunque yo recordaba perfectamente que todo estaba bien asegurado antes de salir. Aceleré a fondo con la sensación de que las figuras detrás del camión se deslizaban sobre el asfalto, alcanzando a rozar las ruedas. Cada curva se volvía más angosta, y las sombras parecían multiplicarse, proyectadas por mis propios faros. El aire se volvió denso, pegajoso, y la respiración se me hacía imposible. Cada vez que miraba hacia atrás, veía algo diferente, una figura distinta, un rostro nuevo, siempre observándome, siempre esperándome. Al fin, después de lo que parecieron horas, llegué a un tramo con iluminación constante, postes separados cada 20 metros, y vi una gasolinera abierta. Frené con todo y bajé del camión. Temblaba empapado en sudor frío. Miré hacia atrás, hacia la carretera, y no había nada, ni figuras, ni sombras, ni rastro de la mujer. Solo el camino vacío, igual que siempre había estado. Pasé la noche en la gasolinera, sin cerrar los ojos del todo, mirando cada vehículo que entraba o salía. Al amanecer revisé el tráiler. No había daños, nada fuera de lugar, salvo un leve raspón en uno de los pallets que juraría estaba intacto antes de salir. Lo limpié y seguí mi ruta. Pero algo había cambiado. Cada tramo solitario que ahora conduzco me recuerda esa noche. Cada vez que paso por un camino oscuro, siento la mirada de alguien que podría aparecer de la nada, como me pasó aquella vez en la 57, y nunca se va del todo desde entonces. Evito conducir de noche por carreteras vacías. Los otros transportistas me dicen que exagero, que son historias para asustar novatos. Yo sé la verdad. Hay algo en esas carreteras que no se puede explicar, y si lo ignoras aparece esperando. A veces siento que si vuelvo a ese tramo la mujer volverá y no habrá escapatoria. Continuamos. Nunca olvidaré aquella noche en la carretera, porque desde ese momento dejé de sentirme seguro cuando manejo de madrugada. Mi nombre es Luis Fernando, y aunque llevo años conduciendo entre ciudades por mi trabajo,
Lo que me pasó esa vez cambió por completo la forma en la que veo esos trayectos largos, vacíos y silenciosos. Todo comenzó en un viaje aparentemente normal, pero terminó convirtiéndose en una de las experiencias más inquietantes de mi vida. Era viernes, y venía de Guadalajara rumbo a San Luis Potosí. El plan era llegar de madrugada para evitar el tráfico del día siguiente. Siempre me ha gustado conducir de noche cuando la carretera se siente más libre y el aire más fresco, pero también tiene su lado oscuro, menos vigilancia, gasolineras cerradas, y esa sensación de estar completamente solo, rodeado de nada más que asfalto y oscuridad. Salí como a las 10 de la noche. La carretera estaba casi vacía, y el único sonido que me acompañaba era el del motor. El cielo estaba despejado, pero sin luna, así que todo a mi alrededor era un negro profundo. Las luces del carro eran lo único que cortaban esa oscuridad. A veces pasaba algún tráiler en dirección contraria, pero por largos tramos parecía que no existía nadie más en el mundo. Después de unas 2 horas de camino, empecé a sentirme cansado, no al punto de cabecear, pero sí lo suficiente como para buscar dónde detenerme a estirar las piernas. Vi un pequeño letrero que indicaba una salida hacia un camino secundario con un área de descanso. Dudé un segundo porque esos lugares siempre me han parecido inseguros, pero el cansancio me convenció. Tomé la salida. El camino era más angosto y con el pavimento en mal estado. Apenas avancé unos cientos de metros y llegué a un espacio abierto con una caseta vieja y 2 bancas de cemento. Había un poste con un foco que parpadeaba débilmente, iluminando apenas lo suficiente para ver que no había nadie más. Aparqué el carro y bajé. El silencio era absoluto. Ni un solo animal, ni un grillo, nada. Me quedé de pie, estirando los brazos, cuando de pronto sentí esa incomodidad extraña de estar siendo observado. Giré lentamente hacia el camino de tierra que se abría al costado, como si llevara hacia algún rancho abandonado. No se veía nada, solo oscuridad. Pero lo raro fue que al mirar fijamente, juraría que distinguí una silueta quieta parada a unos metros, como si alguien estuviera allí mirándome. Traté de convencerme de que era mi imaginación, tal vez un árbol torcido o una sombra mal formada. Subí de nuevo al coche y arranqué rápido, sin ganas de comprobarlo. Me reincorporé a la carretera y seguí mi trayecto, pero esa sensación de incomodidad se me quedó pegada. Unos 20 minutos después, noté algo que me heló la sangre. En el retrovisor me pareció ver las luces de un vehículo siguiéndome. No era raro cruzarse con otro auto, pero lo extraño era que se mantenía a una distancia fija, sin acercarse ni alejarse. Lo observé varios minutos y parecía imitar mis movimientos. Incluso cuando disminuí la velocidad, la paranoia comenzó a crecer. Decidí acelerar para perderlo, pero cada vez que lo hacía, esas luces también lo hacían, siempre manteniendo la misma distancia. No lograba ver qué tipo de coche era, solo los faros brillando en la oscuridad, en un tramo recto. Apagué mis luces por unos segundos para confirmar si realmente estaba allí, y para mi horror, las luces detrás también se apagaron. El corazón me latía con fuerza. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Volví a encender las luces y aceleré al máximo que me permitía la carretera. Pensaba en detenerme en alguna gasolinera o caseta de peaje, pero en ese tramo no había nada. Solo la interminable carretera y el silencio roto por mi motor forzado. De pronto, las luces que me seguían desaparecieron. Miré una y otra vez el retrovisor buscando alguna explicación. Ni rastro. Era como si nunca hubieran estado ahí. Disminuí la velocidad, pero el miedo ya me tenía atrapado. No podía dejar de mirar hacia atrás, convencido de que en cualquier momento volverían a aparecer. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era un ruido del carro, un golpeteo extraño, pero no. Venía del asiento trasero, un golpecito leve, como si alguien rozara con los dedos la ventana desde adentro. Tragué saliva sin atreverme a mirar. El volante me temblaba en las manos. Respiré hondo y giré apenas un poco la cabeza hacia el retrovisor interior. Lo que vi me heló hasta los huesos. Una figura oscura sentada en el asiento trasero, inmóvil, sin rostro visible, como si estuviera esperándome. Respiraba rápido, casi sin aire.
mientras el silencio de la carretera se volvía más espeso que nunca, como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo quedara yo atrapado en esa franja interminable de asfalto. La camioneta volvió a encender después de varios intentos, pero algo en el ambiente me hacía sentir que ya no estaba solo, como si alguien hubiera subido conmigo sin que me diera cuenta. Puse primera y avancé lento, sin atreverme a mirar por los espejos retrovisores, porque estaba convencido de que si lo hacía iba a encontrar algo sentado en el asiento trasero, observándome en silencio, el tipo de sensación que no se puede explicar, pero que el cuerpo reconoce de inmediato como una amenaza. No quería detenerme otra vez, así que mantuve la mirada fija en el camino, sin parpadear demasiado, con los dedos apretados al volante, como si dependiera de eso seguir con vida. Entonces vi de nuevo esas siluetas a lo lejos, una tras otra, como si me estuvieran esperando. Ya no eran sombras difusas, ahora aparecían personas paradas en fila al costado de la carretera, todas inmóviles, sin rostro, solo figuras oscuras que resaltaban con la tenue luz de los faros. Conté al menos 5, tal vez más, pero al pasar frente a ellas, ninguna se movió, ninguna hizo ruido. Era como si fueran estatuas humanas, abandonadas en medio de la nada. El estómago me dolía de la tensión, y por un segundo pensé en regresar, pero era absurdo. Ya había pasado demasiado, solo quería salir de ahí. Sin embargo, el camino no terminaba. Era como si cada curva me regresara al mismo punto. Reconocía un letrero oxidado, una roca con forma de cruz, y un poste caído que ya había visto minutos atrás. Era como dar vueltas en un círculo sin fin. Aceleré más fuerte, convencido de que la única forma de escapar era ignorar todo lo que estaba viendo. Pero la carretera parecía estirarse sin lógica, burlándose de mi desesperación. De pronto, un golpe seco sonó en la parte trasera de la camioneta, tan fuerte que el vehículo se sacudió. Miré por el espejo por instinto y lo lamenté al instante, porque juraría que vi un rostro pegado al cristal trasero, blanco, sin ojos, apenas una boca torcida como si sonriera. Frené en seco, giré para ver directamente, y no había nada, solo el vidrio empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado ahí hace un segundo. El corazón me palpitaba en las sienes, y las manos me temblaban tanto que apenas podía volver a poner la camioneta en marcha. Seguí conduciendo cada vez más rápido, aunque los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y fue entonces cuando vi lo imposible. Mi propia camioneta estaba estacionada a un lado del camino igual a la mía. Misma pintura, mismo golpe en la puerta, mismo remolque vacío con las luces apagadas. Me quedé helado. Reduje la velocidad y vi que había alguien dentro. Un hombre en el asiento del conductor con la cabeza gacha como si durmiera. Frené sin querer, intentando entender, y el hombre levantó la cabeza. Era yo, idéntico, con la misma chaqueta, la misma barba, los mismos ojos cansados. Me miraba directamente como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. No recuerdo haber tomado la decisión de huir. Solo sé que aceleré con todo lo que daba la camioneta sin pensar en nada más. El motor rugía y la carretera al fin pareció abrirse hacia un tramo diferente. Vi luces a lo lejos, casas, una gasolinera, señales de vida. Cuando crucé ese punto, el aire se volvió distinto, ligero, como si hubiera salido de una burbuja, y el reloj del tablero, que llevaba rato detenido a las 3 de la mañana, de pronto marcaba las 5:30. Había pasado más de 2 horas ahí atrapado, aunque para mí apenas fueron unos minutos. No quise detenerme hasta llegar al primer pueblo. Estacioné la camioneta frente a una tienda, y me quedé ahí con las manos todavía apretadas al volante, la respiración entrecortada, y la sensación de que si miraba atrás, aún podría encontrarme a mí mismo siguiéndome. Desde entonces evito esa carretera, aunque me signifique manejar el doble de tiempo, porque no sé qué fue lo que vi esa noche. Pero estoy seguro de que lo que apareció en ese camino no era una ilusión ni un mal sueño, era algo real. Y todavía tengo miedo de que algún día me alcance. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, dale like, y dime si te gustó la recopilación de historias. Nos vemos pronto.